La palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, consejero. La pregunta del Grupo Parlamentario Popular es ¿por qué se cerró una unidad de educación infantil en el Colegio Nazaret de Oviedo? Gracias. Señor González Medina tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, pues es cierto que ya he tenido la oportunidad de contestar a esta pregunta en más ocasiones en esta Cámara a lo largo de la legislatura, concretamente desde que ustedes tomaron la decisión de recortar ilegalmente una unidad al colegio concertado Nazaret, y posiblemente la explicación del por qué se ha recortado su unidad está en la primera de sus respuestas, porque el colegio Nazaret es un colegio privado concertado. Posiblemente esa es la clave que explique todo este embrollo y que explique todo este despropósito. Decía usted que no veía necesario entrar en el desarrollo de este caso o en el relato histórico de lo que sucedió. Tampoco es necesario entrar muy en detalle porque, como digo, ya se trajo en repetidas ocasiones en esta Cámara y además se puede simplificar sencilla y rápidamente. Ustedes crearon una normativa a través de una resolución del 13 de febrero de 2013, o sea, su propia consejería en el año 2013, para la modificación de los conciertos antes de que llegue el año de la renovación de los mismos. Como ustedes decidieron modificar el concierto al Colegio Nazaret cerrando una unidad a primera educación infantil al finalizar el curso 2016-2017, ustedes, en vez de aplicar esa normativa que ustedes mismos redactaron, ustedes se saltaron esa normativa. Y es ahí donde está el quid de la cuestión, que ustedes se saltaron e incumplieron la normativa para modificar un concierto y para cerrar una unidad al Colegio Nazaret. Nosotros lo trajimos en su momento a la Cámara. Lo trajimos y le informamos que se habían saltado los plazos, que no habían comunicado las cosas cuando había que comunicarlas y cuando dicta esa resolución, concretamente antes del 15 de abril, la comunicación para una decisión definitiva antes del 15 de mayo. Ustedes lo comunicaron en el mes de julio y tomaron la decisión definitiva y lo comunicaron el 30 de septiembre y, por lo tanto, incumplían esos plazos. Nosotros le informamos, su respuesta fue insultarnos, atacarnos y amenazar al colegio. Aquella respuesta épica que usted tuvo en esta Cámara y que, como no puede ser de otra manera, no podemos olvidar, porque, mire, fíjese, pasa el tiempo y yo empiezo a pensar que usted aquel día realmente a usted le preocupaba esa pregunta y le molestó tanto esa pregunta y nos atacó y amenazó al colegio porque usted sabía que se habían hecho las cosas mal. Yo creo que ahora que ha pasado el tiempo y uno analiza el relato y uno analiza las consecuencias de todo lo que sucedió entonces, yo creo que usted aquel primer día ya sabía que las cosas se habían hecho mal en el seno de su consejería y que en el seno de su consejería había personas que habían traicionado a su confianza. Esto evidentemente es una opinión subjetiva, por eso la estoy diciendo yo, pero la cuestión es que sí que me da la sensación que usted aquel día ya sabía la gravedad del asunto y ya sabía que las cosas se habían hecho mal. Traduciéndolo, usted ya sabía que se había intentado disfrazar un recorte ilegal con métodos que no habían sido los más adecuados. Y el problema es que aquella intuición que tenía este grupo político en aquel entonces y que denunció el centro educativo en aquel entonces, el tiempo ha dado la razón. Primero lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, a pesar de que ustedes presentaron un recurso que creo que también usted sabe que fue un error presentar ese recurso, ahora el Tribunal Supremo lo desestima y, por lo tanto, vuelve a dar la razón al Colegio Nazaret. Pero siendo esto grave, que la consejería incumplió la normativa existente, hay otra gravedad en la que usted no quiere entrar, pero que sé que la sabe y que seguro que también usted se pregunta qué es lo que allí pasó. Y es que la plataforma Sauce, cuando se llegó al límite de los 25 alumnos matriculados, y por lo tanto ese es el límite que hay, esa es la ratio máxima que hay en un aula de educación infantil, 6 matriculados posteriormente desaparecieron. Se fueron al limbo. Hubo alguien en su consejería que apretó un botoncito para que nadie más se pudiera matricular en Sauce y, por lo tanto, no hubiera número para reabrir esa unidad que ustedes habían entendido que había que cerrar, pero la previsión de matrícula erraron y, por lo tanto, era obligación reabrir esa aula si se hubieran admitido esos 6 alumnos que desaparecieron en un limbo. Desde entonces no ha habido explicación. Sé que representantes del colegio y del comité de empresa fueron a la consejería a pedir explicaciones hasta hoy. Incluso había un poco de nervios. Parecía que no se sabía qué es lo que había sucedido. Pero fíjese, al final es inevitable que el ser humano cometa errores. El error es consustancial al ser humano. Y no creo que haya que juzgarnos por los errores que cometemos, sino por la capacidad de enmendarlos, por la capacidad de superar los errores que uno comete. Obcecarse en un error y persistir y profundizar en un error
como usted ha hecho y como ustedes han hecho con el Colegio Nazaret, lo único que hace es mostrar las miserias de una consejería que al final solo se explica o por la falta de capacidad de enmendar el error que ustedes llevaron a cabo o porque esto es una decisión política para machacar a la enseñanza concertada. Son dos opciones. O esto es el principio de una decisión política que ustedes tomaron ya en el año 2016 de cerrar unidades y machacar a la enseñanza concertada, o esto es simplemente una cabezonería y una concatenación de errores que se han llevado a cabo. Porque además, no solo es que ustedes incumplieran la normativa que ustedes mismos tenían, no es solo que haya pasado una cosa muy extraña con el programa Sauce, sino que además las derivaciones de esa decisión fueron que en un aula con 25 alumnos, de los cuales, por cierto, el 80% eran alumnos inmigrantes, no pocos de ellos con dificultades en el idioma y no pocos de ellos con necesidades educativas especiales, tenían una profesora para todos ellos. Y yo creo que la persistencia en el error, señor consejero, no solo fue en esta decisión, sino que fue en que usted se sigue fiando de personas que flaco favor le hacen. Usted me dijo la última vez que le pregunté que a usted le habían informado que se había mandado una persona de apoyo a esa aula. Pues no. O sea que a usted le informaron mal. Yo, por si acaso, porque tengo la humildad de cuestionarme, que a lo mejor yo pudiera tener la información, pregunté. No hubo persona de apoyo a esa aula. ¿Quién le informó a usted de que sí la había? ¿Quién le informó a usted? ¿Quién le informó a usted de que este caso no pasa nada, consejero, que ya estaba ganado? ¿Quién le informó a usted de eso? ¿Quién le informó a usted de que en el Sauce se habían hecho las cosas bien? O más bien, ¿quién dio la orden para que se hicieran mal? Porque fíjese, empiezo a intuir que a usted estas cosas le vienen hechas y que usted está un poco sorprendido de lo que pasa en el seno de su consejería. Y si no, pregúntese en la dirección del centro con la que usted, y es cierto, se ha reunido el mismo martes con el gerente, pregúntese con quién no se querían reunir. Porque a lo mejor ahí encontrará cuál es el problema que usted tiene en el seno de la consejería. Por lo tanto, usted todavía está con capacidad de enmendar su error. Usted todavía puede enmendar su error y es haciendo tres cosas que humildemente le recomiendo. Y si usted tiene bien tener en cuenta. En primer lugar, creo que la Consejería de Educación debe pedir disculpas al Colegio Nazaret por lo que se le ha hecho a lo largo de este año y por cómo se ha dañado la matrícula y por cómo se ha dañado al transcurso de la vida cotidiana del centro y de los trabajadores. En segundo lugar, hay que reabrir esa unidad que fue cerrada ahora en el curso de segundo de educación infantil, próximo año curso de tercero infantil, y desdoblar, porque, por cierto, este año tuvieron que derivar alumnos que se hubieran matriculado en ese curso y no pudieron por haber solo una unidad que lleva 25 alumnos. Hay que reabrir esa unidad que se cerró y, en tercer lugar, hay que volver a ofertar 2 unidades en el primer curso de educación infantil y que la matrícula y las familias eligen libremente si se quieren matricular en el Colegio Nazaret y, por lo tanto, si es necesario que vuelva a haber 2 unidades o que solo haya una. Pero, insisto, esta es la historia o de una cabezonería o este fue el inicio programado y organizado de cómo machacar a la enseñanza concertada. Sea cual fuere, un pequeño colegio de barrio, sí, que tiene la osadía de ser concertado, ha ganado a la Consejería de Educación por vía judicial, porque no les han dejado otro remedio, y espero que ahora tengan la humildad de acatar la sentencia y dar al Colegio Nazaret lo que se merece, y no porque lo diga este grupo político, que también, sino porque así lo dice la justicia. Muchas gracias.